Segunda parte de la sesión 100, donde vamos a hablar de el gran camino, cuál es la carta número 7 del tarot en el estudio de la mente arquetípica. Empecemos. En la primera parte de esta sesión estuvimos hablando, como ya es costumbre a esta altura del contacto de Ra, de personal, de material personal, para luego pasar hacia una o dos preguntas de la mente arquetípica. Hablamos un poco de la transformación de la mente y luego de el gran camino. Es la segunda vez aproximadamente que hablamos del gran camino, o tercera. Pero aquí es donde vamos a empezar a hablar más sobre lo que es este arquetipo como tal de la estructura de la mente. Así que lo único que puedo mencionar de la sesión, o mejor dicho, del episodio pasado, es cuando hablaron en la pregunta 7 sobre levantar el velo, si estaba ligeramente levantado. Y Ra de alguna manera le dio la información de que esta función de levantar el velo por completo no es la función de tercera densidad. Queriendo decir que aquí en tercera densidad se trabaja a través o con el velo. Una distinción que voy a hacer bastante importante aquí. Y eso es todo. En esencia, lo único que hay que refrescar. Se habló un poco de la transformación de la mente, pero eso queda ya básicamente en su propia categoría. Y pasamos a lo que es la carta número 7, el gran camino, que es la culminación del ciclo de la mente en términos de mente arquetípica estudiada por el tarot. Ok, si pudiste digerir todo lo que acabo de decir en los últimos 10 segundos, entonces estás listo para esto. No tengo más nada que agregar, salvo decir que, ok, esta es la última sesión en la cual vamos a hablar de la mente arquetípica hasta la sesión 103, creo. 101 y 102 no contienen información, sino nada más material personal. Lo comentaré un poco antes de terminar la sesión, pero vamos a pasar a la primera pregunta que tengo, que dejamos en el episodio pasado. Esta es la pregunta 8, donde dice: el hecho de que el velo se levante más alto en el lado derecho que en el izquierdo me indica que el adepto que elija la polaridad positiva tendrá más éxito en penetrar el velo. ¿Podría Ra hacer algún comentario? Ra le dice: esta es una afirmación verdadera si se tiene en cuenta que el interrogador habla de éxito potencial. De hecho, sus experiencias de tercera densidad están distorsionadas o sesgadas, de manera que la orientación positiva tiene más ayuda que la llamada negativa. Ok, seguimos hablando entonces de una cualidad que tiene la carta o la ilustración, donde el velo o la cortina que está por encima del carruaje donde está la figura está más levantada del lado derecho que el del izquierdo, queriendo decir que hay mayor permeabilidad, es lo que yo diría. No levantar el velo. Esto es algo que expliqué en el episodio pasado. Vayan a escucharlo, no lo voy a repetir aquí, sino decir nada más que el velo es para mí poroso, queriendo decir que es capaz de abrirse más esos poros o cerrarse, y eso es para el camino positivo. Obviamente, mientras más abrimos esos poros, más vemos a través del velo, pero no estamos eliminando el velo, simplemente estamos trabajando a través del velo. Y en términos prácticos voy a explicar más o menos cómo esto se percibe desde el entendimiento no dual de la realidad, que es lo que permite ver a través del velo. Si utilizamos el velo para ver la realidad, estamos viendo en dualidad. Eso quiere decir que nuestra mente está siendo informada por pensamientos duales. En pocas palabras, esto es bueno y esto es malo. Esto es superior, esto es inferior. Esto es conducivo a la evolución y esto no. Este tipo de visión sigue dándole mucha realidad a la dualidad. Todo esto lo vamos a sintetizar al final, sobre todo en las conclusiones. Así que, por ahora, entender eso nada más. Pero Ra dice, ¿no? Y
Don dice que el camino positivo tiene mayor, el velo mayor, más levantado, lo que quiere decir que tiene mayor ayuda, ¿no? O éxito, ¿no? El adepto tiene más éxito en penetrar el velo. Y aquí hay un par de cosas en realidad. Esto de ayuda, vamos a explicar lo que es la ayuda como tal, ¿no? Primero es éxito potencial y bueno, es cierto que sí, los positivos tienen de alguna manera mayor ayuda por lo siguiente. Imaginemos una mente que acaba de elegir su camino, tanto el positivo como el negativo. Vamos a explorar primero la del positivo. El camino positivo permite que nosotros podamos empezar a ver a través del velo. De hecho, vamos a echar un paso hacia atrás. No hay velo, simplemente hay conciencia y conciencia de una creación. Vamos a ir a las condiciones antes del velo. Es curioso porque ahora que he estado estudiando el curso de milagros se habla de esto también. Cuando no había separación, no era necesario la expiación y todo esto. Todo al final está hablando de lo mismo, ¿no? Pero es interesante cómo se expresa ahí también. Pero en las condiciones antes del velo no había necesidad de este tipo de trabajo ni entendimiento, porque no había una manera de velar lo que era nuestro ser compartido. Así que todo está interconectado. Puedo sentir, puedo ver que todo está conectado. Sigue habiendo una creación, pero la ilusión de separación no me llega al corazón, básicamente. No me llega a la mente. No puedo procesar pensamientos de separación que sean reales, ¿no? Como si estamos jugando a que tú eres un personaje y yo soy otro personaje, y yo estoy totalmente consciente de que en realidad estoy jugando el personaje. No tengo una manera de creérmelo, ¿sí? Porque no me he olvidado de quién realmente soy. Sé que yo soy el que está jugando el personaje y sé que tú estás jugando el personaje. Esa es la condición antes del velo. No había una intensidad de experiencia, simplemente un juego constante y no había una buena inversión en realidad en lo que era nuestro deseo de buscar más allá de esa separación aparente que estaba vigente, ¿no? Porque la separación siempre ha existido, pero no en términos de el entendimiento de quién realmente somos. Así que entra el velo y crea esta posibilidad de experiencia en la cual no puedo ver directamente quién soy. Nadie lo puede ver. Por ende, estamos creando una distinción entre lo que yo fundamentalmente soy y lo que tú fundamentalmente eres. Y por ende, el resto del universo, lo que es. Y eso da lugar a la experiencia que tenemos ahorita, donde tenemos una sensación de separación muy convincente, diría yo. Y tenemos que trabajar a través de eso. Aquí es donde viene la ayuda. Bueno, en el camino positivo, una vez que yo elijo, lo cual no es una elección intelectual, hay muchas personas que compran esto. Esta es la compra religiosa, ¿no? Donde fueron indoctrinados hacia algún tipo de religión. Y entonces dicen, bueno, hay que hacer esto porque esto es lo que dicen que es bueno. Pero en el corazón no lo sienten. La mayoría de las personas sí sienten, ¿no? Que debería ser así. Pero bueno, vamos a exagerar el caso, un ejemplo así. Una persona que no lo ve simplemente hace porque dicen que eso es lo que hay que hacer. Así que hay que sentirlo. Hay que realmente sentir la lección de servicio y de búsqueda a querer ver a través del velo. Aunque no sepamos qué es el velo. Simplemente no acepto algo que sea en términos de todo lo que conocemos que pertenece al camino negativo. De esa manera entonces empiezo a sentir una especie de ímpetu que me lleva a buscar y encontrar siempre eso que valida mi camino, el camino positivo. Esto es porque estoy recibiendo ayuda de alguna manera. Estoy abriendo el velo a que venga información. Aquí pueden ver cómo la mente arquetípica se está potenciando, ¿no? Mi mente consciente está permitiendo que el inconsciente
que está a través del velo, pueda darme más información, que me informe sobre la realidad que yo quiero ver, que es positiva. Catalizador viene, la experiencia se genera, mi significante cambia, hay una transformación y la transformación va a adornar mi realidad, que es el gran camino, de una manera que reafirme lo que es mi elección de camino. Entonces vean cómo esto es un solo proceso, es un solo ciclo de movimiento y transformación en busca de una dirección particular. Bastante simple, sé que suena complicado, pero es simplemente porque hemos descompuesto todo esto en arquetipos y todo esto, pero al final ese es el resumen, en esencia, de lo que es el uso de la mente arquetípica para el proceso de evolución o polarización de nosotros mismos en una dirección específica. Ok. Sé que estoy hablando un poco rápido, pero de lo contrario tengo que distraerme demasiado en cada uno de los conceptos. Lo importante aquí es que esa es la posición en la que está la mente positiva y recibe ese tipo de ayuda. Ahora, ¿cuáles son los recursos de ayuda que permiten que la entidad positiva pueda lograr esto? Bueno, estos son aquellos que quieren revelar la realidad a la mente consciente. En otras palabras, no tienen ningún tipo de ganancia ni objetivo salvo de revelar aquello que es. Si lo ponemos en términos de entidades, vamos a llevarlo a un nivel mitológico donde hay entidades que están viniendo a ayudarnos, y ciertamente se puede vivir así a través de la mente. Hay entidades que están viniendo a ayudarte y que te están dando información. Estamos viéndolo como que hay entidades que lo que quieren es liberarte. ¿Okay? Estas entidades pueden ser tanto metafísicas como físicas, y esa es la actitud positiva. Yo lo que quiero es mostrarte la realidad como es para que te liberes de los condicionamientos que te tienen aprisionado. Perfecto. ¿Ves? No hay ningún tipo de ganancia. Simplemente el hecho de... Si te he hecho un chiste, no es porque estoy tratando de sacar algo de ti, sino para poder compartirte lo gracioso que es. Ese es el camino positivo. Así que se podría decir que obviamente hay mayor recurso disponible, porque la verdad está en todas partes, para el positivo que para el negativo. Porque ahora pasemos a la entidad negativa que ahora quiere potenciar su elección de sentirse un ser separado. Entonces en ese caso necesita recursos que le indiquen que es un ser separado. Pero esos recursos por su naturaleza tienen que ser de subyugación, ¿sí? Tienen que ser de control, tienen que ser de manipulación. Por ende, se va a sentir cada vez más aprisionado, pero esa prisión es de hecho lo que utilizan para potenciar la imagen de ser un ser separado. En otras palabras, y es lo que yo trato de enfatizar muchísimo al principio, si yo me siento víctima, me estoy sintiendo aprisionado. Le estoy dando poder al recurso negativo de hacerme sentir más comprimido, más ser separado. Voy a repetir esto, porque esto no es nada más que solamente los que están en el camino negativo experimentan esto. No, es que los que están en el camino negativo están potenciando esta ilusión de aprisionamiento, de víctima, de responsabilidad, de esta imagen, ¿no? De que yo soy un ser separado, ¿sí? Resulta que aquellos que están todavía en el camino de polarización positiva, sobre todo en los estadios iniciales, van a sentir esto muy fuerte, porque se les está ofreciendo, como ya hemos visto en la ley del uno, ambas opciones. Entonces, para los que están, digamos, en el comienzo, se le van a dar las dos opciones. ¿Ok? ¿De verdad quieres el camino positivo? Porque mira, víctima, mira cómo la vida te ha tratado así, y tú, pobrecito, y todo esto. Esto es una de los tantos recursos negativos que existen para tú crear tu imagen. Entonces, si tú dices, no, yo no soy víctima, en realidad yo soy... todo esto pasó porque debía pasar. No, esto no. Aumentas tu polarización, sigues en el camino positivo y luego te va a venir otra. No, pero ahora mira, esta sí es verdad, ¿cierto? Ahí sí fuiste víctima, ¿verdad? Y aparte esta persona se merece nuestro resentimiento. Y tú dices, no, en absoluto, no. Quiero ver a través de eso, a través del velo, etcétera, etcétera. Sigues potenciando tu camino positivo. Perfecto.
Así que por eso que yo en inicio trato de establecer ese entendimiento de que tú jamás has sido víctima. Nadie es víctima en realidad. Mientras más tú veas en víctima a otras personas y a ti, más estás potenciando esta ilusión de separación. Pero entonces, ¿qué hace el negativo? Utiliza estos recursos para validar primero su propia separación y entonces poder justificar sus acciones de control y manipulación hacia los demás, hacia la situación, y poder irradiar básicamente esta visión, ¿no? Nos tratan de vender esta realidad. Entonces, ¿por qué hay más ayuda en el positivo que en el negativo? Porque obviamente el negativo va a sentirse siempre limitado. Y aparte, lo van a querer utilizar. Si lo vemos en el lado de interacción, vemos que el maestro negativo va a querer usar a su provecho al estudiante negativo, ¿verdad? O sea, eso no es una ayuda en real, sino que a través de yo querer, vamos a decir que tú eres el manipulado y yo soy tu maestro. Yo quiero sacar de ti provecho, ¿okay? Eso no te ayuda a ti en lo absoluto. Pero por yo utilizar mis estrategias para manipularte, tú vas a aprender de eso, potencialmente. Y si tú aprendes de mí, eventualmente me puedes superar y manipular a mí. Esto es algo que Ra comentó en términos de entidades negativas hace ya varias sesiones, muchas sesiones. Pero es una realidad. Y esto lo vemos en nuestra sociedad también. Cuando el aprendiz en la corporación, en la secta, en el culto, en lo que sea, empieza a superar a los demás, empieza a manipular mejor, empieza a controlar más y puede llegar al dominio total. Entonces, por eso es que se puede decir que el positivo tiene mucha más ayuda, porque está trabajando con algo abierto, real, indiscutible, mientras que el negativo está siempre trabajando con métodos de validar y justificar sus acciones y potenciar cada vez más esas acciones hacia su beneficio. Otro detalle que mencionar aquí, de hecho no lo voy a decir porque ya sé que Ra lo aclara, de hecho Don lo menciona en la próxima pregunta. Pasemos a esa. Don dice: también me parecería que, puesto que Ra afirmó en la última sesión que el límite del punto de vista es la fuente de todas las distorsiones, que la naturaleza misma de las distorsiones del servicio al yo que crean el camino de la izquierda son una función del velo y, por lo tanto, dependen, podría decirse, hasta cierto punto de que continúe al menos parcialmente el velo. ¿Tiene esto algún sentido? Y sí lo tiene, para mí lo tiene totalmente. Excelente observación. Ra dice: hay un hilo de lógica en lo que supones. Ambas polaridades dependen de un punto de vista limitado. Sin embargo, la polaridad negativa depende en mayor medida de la separación ilusoria entre el yo y todos los demás complejos mente, cuerpo, espíritu. La polaridad positiva intenta ver a través de la ilusión al creador en cada complejo mente, cuerpo, espíritu, pero en su mayor parte se ocupa de los comportamientos y pensamientos dirigidos hacia los demás con el fin de servir. Esta actitud en sí misma está llena del material de la ilusión de tercera densidad. Ok. Hay muchas cosas que de las cuales puedo partir aquí. Voy a tratar de ser lo más comprimido posible. Primero, Don se está dando cuenta de un elemento muy real. Cuando hablamos de nosotros penetrar el velo, estamos hablando del camino positivo, porque ese es el uso que nosotros le damos al velo. ¿Okay? Como ya dije, antes del velo no había posibilidad de camino negativo. Simple, todo el mundo sabíamos lo que éramos. Cuando se introduce el velo, se crea la posibilidad de dos cosas: de penetrarlo, de permearlo, de expandir, de crear más porosidad en el velo. Este es el camino positivo. En otras palabras, sigues trabajando a través del velo, pero menos velada tu visión por él. Y mientras menos velada sea tu visión, más estás trabajando del creador al creador, porque no estás comprando las cualidades que el velo representa. ¿Okay? Y voy a dar un ejemplo sobre esto.
En el camino negativo, sin embargo, igual se trabaja con el velo, pero no a través de él, sino que se potencia, se da, como acabo de decir ahorita, se da validación, se corrobora para poder justificar las acciones. En pocas palabras, la razón por la cual yo actúo, por qué actúo, es porque este velo es real. Y me encantaría meter aquí porque esta es una lección que me gustaría dejar donde sea posible, porque es una pregunta que escucho bastante. ¿El ego es necesario para poder vivir en tercera densidad? Sí, es necesario para el camino negativo. Es completamente necesario. Eso sí es real. ¿Necesito el ego para vivir y evolucionar en tercera densidad? Sí, señor. Sí lo necesitas en el camino negativo. ¿Necesito el velo para poder progresar en tercera densidad? Es completamente correcto en el camino de la izquierda, en el camino negativo. Entonces, repito, el ego sí es necesario para los negativos. En el positivo no tiene ningún tipo de papel que desenvolver. Punto. El velo es utilizado para validar la idea de que yo soy un ser separado, también conocido como ego. Ser separado y ego es lo mismo. Y una vez que yo valido eso, justifico mis acciones y pensamientos que me dan la sensación de separación y por ende mis comportamientos y actitudes ante los demás y ante las situaciones y con el mundo. Entonces el velo sí es necesario para el camino negativo. El ego sí es necesario para el camino negativo. En pocas palabras también, todos empezamos con un ego, porque a partir de este ego es que nosotros o lo dejamos y nos damos cuenta que podemos vivir sin él, camino positivo, o nos embarcamos en él para generar el camino negativo. Por eso es que mientras exista ego en el camino espiritual, en la persona que está en esta búsqueda y todo esto, está indeciso. Todavía no ha tomado la decisión de corazón, porque no lo ha visto. Repito, el ego no es necesario en el camino positivo. Es imprescindible que se establezca como un ser humano. En otras palabras, todo ser humano tuvo que haber nacido con una sensación de separación, ¿okay? Pero eso o se potencia en el camino negativo, o se elimina para el camino positivo, o se titubea toda la vida con esto hasta tener que repetir tercera densidad de conciencia. Ese es el modelo de la ley del uno y es congruente con la no dualidad, con el misticismo, con el reconocimiento de unidad. No tengo más nada que decir ahí. Ahora, lo que Don está diciendo aquí es que se necesita más en el camino negativo. Por eso es que en la imagen del gran camino, en la carta número 7, hay más velos por la parte negativa que por la parte positiva. Entonces Ra dice que ambas polaridades dependen de un punto de vista limitado. Esto lo voy a utilizar para lo que voy a decir próximo. Primero hablan de la polaridad negativa al decir que depende en mayor medida de la separación ilusoria entre el yo y todos los demás complejos mente, cuerpo, espíritu. ¿Okay? Todo lo que acabo de decir es precisamente lo que Ra dice aquí. La polaridad negativa depende en mayor medida de la separación ilusoria entre el yo y todos los demás complejos mente, cuerpo, espíritu. Yo necesito, como entidad negativa, necesito ver que estamos separados y mi único recurso de esto es el velo. Así que yo utilizo para validar y justificar mis acciones negativas que el velo existe. En otras palabras, yo tengo un ego y valido mi ego para poder actuar como un ego gracias al velo. Ahora, la polaridad positiva intenta ver a través de la ilusión, a través del velo, al creador en cada complejo mente, cuerpo, espíritu. ¿Okay? En vez de ver con el velo la separación entre uno y otro, el positivo ve a través de la ilusión, a través del velo, para ver directamente al creador.
Voy a poner el ejemplo que les prometí, que es donde nuestra interacción con otra persona, ¿okay? Vamos a decir con otra persona, porque es donde vemos ego con ego. Mientras mi ego esté presente, yo no puedo ver a través del ego de otra persona. En pocas palabras, mi velo está puesto y el velo de la otra persona se ve muy real. No puedo ver. Pero cuando no está mi ego, cuando no está, sino simplemente la observación directa de lo que es, entonces puedo ver el velo o cómo la otra persona está utilizando el velo para darse una imagen, y por ende puedo ver lo ilusorio de su imagen. No solamente esto me permite liberarme a mí más de la capacidad que tiene el velo de nublar mi visión de otro, sino que me permite ayudar a la otra persona a que vea a través del velo si así lo decide, o simplemente de actuar de una manera que su ego no tenga ningún tipo de fundamento. Ahora, Eckhart Tolle habla de esto como crear presencia, porque donde creas presencia, ningún ego puede sobrevivir. Obviamente no el tuyo, porque cuando creas presencia no tienes ego. No hay algo que te esté nublando la mente. Y como todo ego está buscando, una vez más, validación para justificar sus propios comportamientos, no encuentra validación en presencia absoluta. Y por eso se ahoga. Hay dos opciones. O la entidad, la otra persona, se frustra y se va, o se disuelve. Y puedes ver a través, o ambos pueden verse a través de eso, y ocurre una sonrisa entre los dos. Pero eso es todo. Esa es la realidad. Eso es lo que el positivo busca hacer en cualquier situación. ¿Okay? Esto no es algo forzado, esto es algo que tiene que ocurrir de manera espontánea y natural. Aquí el ego de muchas personas, porque lo sé, lo he vivido yo, mi ego ha escuchado estos conceptos y dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es definitivamente lo que yo tengo que hacer. Lo voy a forzar. No voy a permitir mis emociones. No voy a entrar dentro de lo que es el trabajo, obviamente que uno ve, porque es totalmente individual. Pero hay que estar muy consciente de cómo la mente se puede apropiar de esta enseñanza y decir, eso es lo que yo tengo que hacer. No, eso es lo que debe, no es lo que debe ser, es lo que es. Y si no lo ves directamente, la mente no tiene ningún papel que jugar aquí. Déjeme repetir esto. La mente no tiene ningún papel que jugar en ver a través del velo. ¿Okay? La mente clara no necesita actuar de ninguna manera para ver con claridad. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Lo repito, la mente clara no necesita de ningún tipo de actividad o accionamiento para ver con claridad. Ya es clara. Simplemente lo ve. Si no lo está viendo, entonces hay que ver por qué no lo estamos viendo, en vez de querer actuar de esa manera forzada. Esto es ser una mímica, es querer imitar el comportamiento espontáneo. Nadie puede actuar espontáneamente siendo predeterminado, con premeditación. Hay un elemento adicional. Y dicen, en su mayor parte, la polaridad positiva se ocupa de los comportamientos y pensamientos dirigidos hacia los demás con el fin de servir. Pero en su mayor parte se ocupa de los comportamientos. Okay. No solamente intenta ver a través, como estoy mencionando ahorita, sino que intenta también dar comportamientos y pensamientos dirigidos hacia los demás con el fin de servir. No es suficiente para muchos de nosotros ver a través del velo, sino de proveer ese tipo de servicio a los demás. Y sin embargo, regreso al principio del párrafo donde Ra dice que ambas polaridades dependen de un punto de vista limitado. Voy a regresar aquí a lo que es la verdadera realidad. Es neutral, no tiene polaridades. Tu verdadero ser no tiene polaridades. Tú necesitas estar ahí si quieres ser de servicio. En otras palabras, la verdad
no contiene opuestos. La realidad no contiene opuestos. ¿Sí? Lo real no tiene un opuesto. Como dice el curso de milagros, el amor no tiene opuestos. Primero necesitamos establecernos ahí. Eso no es ni positivo ni negativo. ¿Okay? Estamos hablando de la ley del uno aquí. Ra dice, no hay positivo ni negativo en sexta ni séptima densidad. Esa es la realidad. Ese es nuestro verdadero ser. Sin embargo, cuando actúas, te limitas y por ende estás entrando en el juego de supuesta dualidad. Esto es lo que no dualidad decimos. Hacemos una concesión al ser separado. Porque la verdadera enseñanza, y me refiero aquí ni siquiera es una enseñanza, es el establecimiento de la verdad absoluta, es el silencio. Y me refiero al silencio o la inactividad de querer moverse en dualidad. ¿Okay? Pero la mayoría del planeta, y yo diría que todas las entidades de tercera densidad, somos impervios a este silencio como una enseñanza, y más bien nos confunde más. Por ende, se tiene que dar un paso abajo para hacer la mejor concesión posible para atraer al silencio. Y dependiendo de los pasos que se den hacia la dualidad, se crea mayor confusión y mayores direcciones y actividades y este tipo de cosas. Así que mientras más cerca estás de la enseñanza principal, más cerca estás de la neutralidad. Esta es la razón por la cual Ramana Maharshi decía, mi enseñanza más profunda es el silencio, pero la mayoría de las personas no están listos para eso y por eso les doy, fíjense cómo hacía un paso de concesión al ser separado y decía, investiga el yo soy. Esto lo decía también Nisargadatta Maharaj y muchos otros que han dado una dirección hacia el camino directo. Jesús lo decía también. Perdido dentro de tantas enseñanzas de Jesús que hay por aquí y por allá, Jesús lo decía. Yo soy el camino y la verdad. Eso es todo. Así que esa es al principio, cuando Ra dice que ambas polaridades dependen de un punto de vista limitado, es que cuando se hace el intento de querer servir, se está haciendo una concesión a través de un punto limitado para hacer concesión a la otra persona. ¿Okay? Aquí pudiera seguir hablando de lo que es este proceso, pero el punto importante aquí es saber que los negativos, ¿okay? Existe el punto neutral, ¿okay? Si nos queremos polarizar por el camino positivo, tenemos que trabajar con la verdad. La verdad nos informa y polariza el ser. Si queremos trabajar por el lado negativo, tenemos que trabajar con la ilusión, lo falso. Y por ende, lo falso nos informa para crear un ser separado. El ego es la base, o el velo es el requisito, o mejor dicho, la estructura inicial a través de la cual o vemos a través o usamos para crear nuestra visión de vida. Esto es lo que va a generar lo que conocemos como el gran camino, o va a seguir adornando el gran camino, y ya llegaremos ahí. Entonces, en el camino negativo no solamente se compra el ser separado, sino que se fortalece. En el camino positivo se discierne lo que es el ser separado y se trabaja a través de eso, no a través como sino se disuelve, ¿no? Como cuando pasas a través de una neblina, básicamente lo mismo. Y ya, eso es todo lo que voy a mencionar aquí. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 10, donde dice, suponemos que la corona de 3 estrellas indica el dominio y el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Es esto correcto de alguna manera? Raleigh dice, este dispositivo es de origen astrológico y la interpretación que se le da es algo confusa. En esta imagen tratamos con el entorno de la mente. Quizás sea apropiado liberar a la corona estrellada de sus limitaciones. Rápidamente aquí no hay nada de utilidad ni en la interpretación que Don da, ni en lo que representa la corona como tal. Es de origen astrológico y por eso dicen que
la eliminen, básicamente, de sus interpretaciones o de su de la utilidad que pueda tener. Pregunta 11, donde dice: las entidades, las pequeñas entidades negras o rojizas y blancas, han sido ahora combinadas o cambiadas para que parezcan esfinges, lo que estamos suponiendo que significa que el catalizador ha sido dominado. También supongo que actúan como el poder que mueve el carro aquí representado, de modo que este dominio presente o permite a la mente en su transformación llegar a ser móvil, a diferencia de lo que era antes de este dominio, encerrada dentro de la ilusión. ¿Podría Ra comentar esto? Ra le dice: en primer lugar, pedimos que el estudiante considere el gran camino no como la culminación de una serie de 7 actividades o funciones, sino como una imagen mucho más claramente delineada del entorno dentro del cual funcionarán la mente, el cuerpo o el espíritu. Por lo tanto, las criaturas culturalmente determinadas, denominadas esfinges, no indican dominio sobre el catalizador. Así que no significa que estamos dominando catalizador. Al mismo tiempo, esta no es... el gran camino no se debe ver como el final de un proceso. Todo esto, recuerden que es un solo ciclo. Si es un ciclo, no está hecho de partes. ¿Okay? Así como un círculo no tiene partes como tal. Es un solo círculo. Pero ¿qué representa el círculo en su movimiento? Bueno, es descompuesto en arquetipos para verlo, cómo funciona. En este caso, entonces, estamos viendo el gran camino no como la culminación de ciertas actividades o funciones, sino como una imagen mucho más claramente delineada del entorno donde funciona la mente. Así lo pueden ver de una manera más adecuada. Les voy a describir mi gran camino hasta el 2018 aproximadamente y el gran camino que ahora yo percibo. Esto es la manera como mi realidad es vista, basado en lo que la interacción de mi mente consciente e inconsciente junto a la información que yo recibo proyecta como universo, proyecta como realidad. Es importante entender y respetar el hecho de que todo el mundo tiene una serie de elementos que configuran y por ende proyectan la realidad de una manera particular. En otras palabras, todo el mundo tiene un gran camino que es la proyección de todo lo que han vivido y lo que representa basado en eso que han vivido. Así que mi mente hasta el 2018, o mejor dicho, mi gran camino, que es lo que representa la estructura de todo esto, de mi mente hasta ese momento, había sido alimentada con una visión que representaba el universo o la ilustración de un universo basado en materialismo científico, queriendo decir que no solamente eso, sino ateísmo, donde era un universo sin Dios, sin ningún tipo de divinidad, sino simplemente la función de diferentes elementos que de manera aleatoria crearon lo que crearon: estrellas, planetas, humanos, plantas, animales, etc. Y eso era todo. La conciencia era un producto final del proceso de evolución, que no es más que algo aleatorio, y la conciencia regresaba a la nada o se disolvía, se perdía básicamente la información. Esa era mi visión. Esto me llevaba a entretener incluso la idea, aunque nunca me gustó mucho, confieso, pero entretenía la idea de en un futuro algunos humanos llegarán a vivir para siempre porque podrán trasladar su disco duro a otra máquina. Y esto ciertamente está ilustrado en muchas de las historias de ciencia ficción. Pero noten cómo esta visión de vida, que de nuevo
mi mente consciente, eso es lo que percibía, mi mente inconsciente daba información, la cual era interpretada a mi manera de ese modo. Eso generaba catalizador y experiencia que transformaban mi significante de una manera que crearan este gran camino. ¿Okay? El adorno de mi realidad era así. O mejor dicho, mi realidad estaba adornada de este significado. Esto es lo que era. ¿Okay? Pasa lo que ocurre en el 2018-19, donde mi estructura de la realidad es completamente triturada, hecha añicos, y por ende necesito reconstruirla bajo un nuevo entendimiento, el cual es que la materia en realidad no existe, que la conciencia es básicamente lo más misterioso que existe en nuestro entendimiento científico, y comienza básicamente mi gran camino. Es como que me lo destruyeron por completo y ahora me quedé literalmente desnudo y ahora necesito darle forma a todo esto. Años pasan y de alguna manera mi elección de querer buscar hacia la conciencia me lleva a este entendimiento precisamente de la no dualidad o ley del uno, que representan lo mismo. El entendimiento de que todo en realidad es una misma conciencia. Intelectualmente muy satisfactorio, pero eventualmente llevado a la experiencia directa de lo que es entenderlo, vivirlo, sentirlo de corazón. Esto ahora ilumina un gran camino totalmente distinto al que yo tenía hace 6-7 años atrás, porque me permite ver la realidad tal y como es, sin ningún tipo de creencia que me diga esto es, esto no es. Recuerda esto antes de creerlo. Recuerda esto antes de pensarlo. No simplemente las cosas tal y como son. Y el resultado es precisamente todo lo que se dice en el camino positivo. El cese del sufrimiento es algo real, no es algo que podemos anhelar en un futuro, es algo que está aquí presente siempre. Desprovisto, por supuesto, de lo que es la mente pensante, que recircula condicionamientos que buscan, como acabo de decir, la victimización y por ende el sufrimiento constante de yo ser una criatura separada en este universo. Así que ahí pueden ver cómo el gran camino representa no la culminación de una serie de actividades de la mente arquetípica y todo esto, sino simplemente la proyección de nuestra realidad basada en nuestra elección de cómo interpretar la realidad. Y los resultados obviamente son palpables. Eso es básicamente todo lo que tengo aquí. Luego dicen algo de las esfinges. Son importantes, no son la maestría ni dominio del catalizador como Don pensó o sugirió. De hecho, para validar lo que acabo de decir o compararlo con lo que Ra dice, dicen: consideren el gran camino no como la culminación de una serie de 7 actividades o funciones, sino como una imagen mucho más claramente delineada del entorno dentro del cual funcionarán la mente, el cuerpo o el espíritu. Aquí particularmente estamos hablando de la mente. La mente es aquello que proyecta la realidad, y la realidad obviamente toma la forma que la mente haya sido alimentada, como ya expliqué. Ok, entonces dicen que las criaturas culturalmente determinadas, no indican dominio sobre el catalizador. Es el próximo párrafo que hablan más de esto. Ra dice: la segunda suposición, la de situar a las criaturas, a las esfinges, como impulsoras del carro de la mente, tiene mucha más virtud. Se puede connotar el concepto de tiempo a la imagen de la esfinge. El complejo mental y mental emocional madura y se mueve y se transforma en el tiempo. No hay nada muy misterioso aquí, nada muy esotérico, simplemente el hecho de que la constante transformación, la constante transformación de mi visión de la realidad pasa en el tiempo. Recuerden, no hay objetos sin espacio, no hay espacio sin objetos, no hay tiempo sin movimiento, no hay movimiento sin tiempo. Es el tiempo lo que determina, o mejor dicho, el movimiento lo que determina tiempo, o nosotros lo vemos como tiempo, y es el espacio lo que genera la idea de objetos.
Esta es una dualidad simple que llamamos espacio-tiempo o tiempo-espacio, físico, metafísico. Ambos son ilusiones y nosotros nos movemos a través de esta ilusión dual de materia y mente, pudiéramos decir en términos científicos o psicológicos, entre cuerpo y alma, entre materia y... No, ya dije materia y mente. No, ustedes entienden. Espacio-tiempo, tiempo-espacio. Así que representan tiempo, en esencia. Eso es todo lo que representan, porque si la mente se está transformando a través del tiempo y se percibe como tiempo. Siguiente pregunta. Don dice, pregunta 12, ha llegado la señal de los 45 minutos. Ra sugiere que se ponga fin a esta sesión, teniendo en cuenta el estado del instrumento y todas las demás condiciones que hemos impuesto. Recuerden, Ra les había sugerido que a los 45 minutos que sonara la cinta de grabación era un buen momento para terminar la sesión, así que Don simplemente le está preguntando. Ra le dice, la información pertinente a esta pregunta ha sido tratada anteriormente. La elección del tiempo de terminación, como lo llaman, es únicamente del interrogador hasta el punto en que percibimos que el instrumento comienza a utilizar sus recursos vitales debido a la ausencia de energía física o transferida o nativa. El instrumento permanece abierto, como siempre. Un par de cosas que mencionar aquí. Lo primero es que la determinación de Carla era permanecer totalmente abierta al contacto, y por eso es que Ra lo menciona como, primero, queremos decir que no nos vamos porque Carla nos haya dado una cantidad limitada de energía. Carla está abierta totalmente a entregar toda su energía. Sin embargo, aquí estoy poniendo palabras yo que no existen, pero es mi entendimiento por todo lo que hemos leído hasta ahora. Ra dice que, por lo tanto, somos nosotros los que elegiríamos cuándo terminar si vemos que las energías vitales se están agotando demasiado, porque la voluntad de Ra no es, a pesar de que Carla dice, úsame hasta la muerte, Ra dice, es hermoso, lo agradezco, pero no, no te vamos a usar hasta la muerte, vamos a usarte hasta cierto punto donde nosotros decidimos irnos. ¿Okay? Si tú, Carla, no puedes lidiar con ese entendimiento de que nos tuvimos que ir sin matarte, bueno, ya eso depende de ti. Pero nosotros no deseamos hacer eso. Y mucho menos desgastarte hasta el punto que quedes enferma. Así que por eso Ra decía eso. Sin embargo, hay otra capa que es la que Ra dice, tú, el interrogador, es el que decide hasta cuándo me vas a preguntar. Porque Carla está abierta a las preguntas. Digamos que Ra está abierto a utilizar hasta cierto punto. Pero si Don dice en la tercera o cuarta pregunta, mira, no tengo más preguntas, me aburrí, mejor me voy a tomar un café o comerme un helado, Ra también respeta eso y dice, ok, nos vamos. Así que por eso dicen, no solamente que ya te hemos dado información sobre esto anteriormente, sino que tú eres quien eliges a cuándo terminar la sesión. Y es únicamente cuando nosotros básicamente percibimos que hay ausencia de energía física o transferida nativamente, que nosotros nos iríamos, pues. Pero recordamos que Carla en realidad no tenía limitación, se podía morir ahí en la mesa, pero esa no era la intención de Ra, y obviamente no era lo que Don quería. Siguiente pregunta. Don dice, en ese caso solo formularé una pregunta más que tendrá que ver con la espada y el cetro. Parecería que la espada sería el poder del adepto negativo, indicando el control sobre otros, y que el cetro indicaría el poder del adepto positivo, con unidad en mente, cuerpo y espíritu. Sin embargo, parecen estar en manos opuestas de lo que yo habría supuesto. ¿Podría Ra comentarlo? Una vez más, Ra menciona que estos símbolos son de origen astrológico, por lo tanto, las formas pueden liberarse de su limitación. Podemos observar que existe un entorno espiritual primordial y una protección para el entorno de la mente. También podemos observar que el adepto polarizado negativamente intentará moldear ese pacto para su propio uso,
mientras que la entidad polarizada positivamente puede sostener lo que ejemplifica la espada astrológica, es decir, la luz y la verdad. Exquisito esto. Primero que nada, los símbolos son, curiosamente, a mí me gustan, pero tanto el cetro como la espada son astrológicos. Yo la verdad que no entiendo qué es astrológico y qué no, pero al final a mí me gustan el cetro y la espada. Pero Ra simplemente dije, libéralos de su limitación. Puedes poner lo que sea en las manos ahí. Pero están hablando de las dos cosas que representan, según lo que yo veo. Porque observan que existe un entorno espiritual primordial y una protección para el entorno de la mente. Así que de repente eso es lo que estas cosas significan. La protección de repente es la espada, el entorno espiritual es el cetro. Y en práctica o en esencia lo que yo veo aquí es que nuestra visión de vida está protegida obviamente por lo que es nuestra capacidad de creación. En otras palabras, yo soy el creador y por eso tengo una razón legítima para ver la realidad como la veo. ¿Okay? No hay un error de percepción en este sentido. El error de percepción obviamente es para progresar en algún camino. Y eso es lo que buscamos purificar de alguna manera en nuestra mente. Así que eso es precisamente lo que yo veo. Hay una protección en cuanto a eso y el entorno es espiritual en ese sentido. Y la protección, tanto la protección como el entorno espiritual yo lo veo como parte de lo que es, no el espíritu como el ciclo del espíritu, sino el espíritu por lo que realmente es, la energía inteligente que es capaz de crear lo que le dé la gana, en esencia. Pero esa creación obviamente se rige, digamos, acentuada por los dos caminos. Luego dicen, podemos observar que el adepto polarizado negativamente, como ya hemos hablado, va a intentar moldear ese pacto para su propio uso. O sea, va a querer manipular y utilizar para su propio beneficio lo que es esta visión de vida. Como expliqué, una vez que ellos dicen, yo sí soy la víctima y el ser separado y por ende necesito dominar a aquellos que me están victimizando y me están haciendo todo este daño. Por eso es que cargamos resentimiento, celos y todo esto porque nos sentimos víctimas. Y eso lo podemos potenciar para el camino negativo, así es, o despejar para el camino positivo. Ese es el pacto que usa, ¿no?, para su propio beneficio. Mientras que la entidad polarizada positivamente puede sostener lo que ejemplifica la espada astrológica, lo cual es luz y verdad. Como acabo de decir, en el camino positivo simplemente vemos las cosas tal y como son. Esa es la visión neutral. El camino positivo no es algo que nosotros aprendemos intelectualmente y que luego aplicamos para que eso nos pueda llevar al entendimiento de la realidad. Eso no tiene sentido. Es todo lo contrario. Es que nos damos cuenta de lo que es la realidad y al estar, al residir, al morar en esta realidad, nuestras actitudes son espontáneas y naturalmente positivas. En otras palabras, nosotros no estamos conscientemente haciendo algo positivo. Es lo que somos. Dicho de otra manera, nosotros no tenemos una base de datos de lo que es positivo, sino basado en el momento, lo que la realidad nos informa y este entendimiento es lo que se hace. Y lo que se hace se es considerado siempre como positivo. No por un juez, no hay un Dios, no hay otra entidad, no hay un maestro que te lo diga, sino simplemente por lo que nosotros consideramos apropiado. Y por eso es que si existieran actitudes positivas y negativas, entonces estaríamos marcados para toda la vida con actitudes negativas que hemos tomado. Y resulta que hay algo que llamamos perdón. El perdón es el entendimiento de que aquella carga mental que tenemos de actitudes supuestamente negativas, de cosas de las cuales nos sentimos avergonzados, de las cuales nos sentimos poco orgullosos de nosotros, deben ser liberados y deben ser vistos no como un sustituto de algo positivo. No, aquello que yo hice que fue destructivo, en realidad fue constructivo. No, tienes que verlo por lo que fue destructivo. Fue totalmente destructivo, pero no me siento mal al respecto. No me siento culpable. Y esto es algo que hay muchos espirituales moralistas
que lo van a ver con recelo y decir, ¿cómo vas a decir entonces que estas personas no tienen culpa? Bueno, porque es la verdad. Eso no tiene sentido. No tiene sentido ver a los otros como culpables o víctimas. Lo siento. Hay un punto donde eso deja de ser útil en este camino de entendimiento. Ahí se cierran las puertas y lo siento, pero ya no hay más victimización ni culpabilidad. Hemos trascendido eso a este punto. Esa es la luz y la verdad, tal cual y como son las cosas. Pasamos a la penúltima pregunta, la cual no es muy elaborada, donde dice, ¿habría 2 objetos o símbolos más apropiados para que la entidad de la carta 7 sostuviera en sus manos, aparte de los que se muestran? En pocas palabras, ¿qué le podemos poner en las manos que sean más adecuado? Don, una vez más, queriendo refinar las cartas, o la ilustración en las cartas. Y Ra, en esencia, le dice lo que tú quieras. Dicen, te dejamos esta consideración a ti, oh estudiante, y comentaremos cualquier observación que puedas hacer. Así que, sí, no hay nada que decir aquí. ¿Quieres poner un peluche y un lápiz en las manos? Adelante. Luego lo comentamos a ver qué significan para ti. Y la última pregunta, que voy a empezar a cubrir de aquí hasta el final, es Don diciendo, lo dejaré para la próxima sesión y preguntaré si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Ra se despide diciendo, todo va bien, los accesorios están colocados muy concienzudamente. Damos las gracias a este diligente grupo. Hay mucha mayor distorsión hacia la armonía en esta sesión de preguntas. Y nos unimos a ustedes en alabanza y acción de gracias. Esta es siempre la mayor bendición para mejorar el contacto, porque es la armonía del grupo lo que lo sostiene. Soy Ra. Los dejo en el amor y la luz del Uno. Vayan pues, regocijándose en el poder y en la paz del Creador único infinito. Adonai. Lo único que puedo resaltar de aquí es que, al menos en este día del contacto, estaban en mayor armonía todos, y eso obviamente era lo que más sostenía el contacto de Ra, que es lo que Don estaba preguntando aquí al final. Conclusiones. Hablamos del gran camino, y hay un poema en Zen que, curiosamente, es titulado El Gran Camino. Así que les voy a leer un pedazo de esto para luego solaparlo con lo que entendimos aquí en la ley del uno. Esto es un pequeño extracto, el poema es mucho más largo, pero estos 2 párrafos fueron los que elegí para compartir con ustedes. Y de nuevo, este poema se llama El Gran Camino, por el tercer patriarca de Zen. Toda una historia que no voy a comentar. Dice, si deseas ir por el camino único, no desprecies ni siquiera el mundo de los sentidos y las ideas. En realidad, aceptarlo plenamente es idéntico a la verdadera iluminación. El hombre sabio no persigue ninguna meta, pero el tonto se encadena a sí mismo. Hay un dharma, una verdad, una ley, no varias. Las distinciones surgen por las tenaces necesidades del ignorante. Buscar la mente con la mente discriminatoria es el mayor de los errores. Actividad y descanso derivan de la ilusión. En la iluminación no hay agrado ni desagrado. Todas las dualidades proceden de ignorantes deducciones. Son como sueños o flores en el aire. Es estúpido intentar atraparlas. Ganancia o pérdida, correcto o incorrecto, tales pensamientos tienen que ser finalmente abolidos de una vez por todas. Ya que hablamos del gran camino, y me refiero al tarot, la mente arquetípica, y también hablamos del camino positivo y camino negativo, solo el tonto se encadena a sí mismo a través de la ignorancia, como dice el poema, de las distinciones
que surgen por las necesidades del ignorante. Esas necesidades obviamente se llevan hacia necesito controlar, necesito dominar, necesito manipular para ello. Ese es el camino negativo. Y comienza obviamente con la víctima inicial, que es el yo. Yo soy víctima y por ende los demás son culpables y al mismo tiempo víctimas. Y fíjense cómo esto es clásico obviamente del entendimiento no dual. Me encanta esta primera parte donde dicen que no desprecies ni el mundo de los sentidos y las ideas, porque esa es la pérdida que a veces ocurre en únicamente me siento en paz conmigo mismo cuando estoy solo, cuando no estoy cuando entro a lo que es el primer paso que damos en el camino directo, al cual obviamente no tenemos que quedarnos ahí, sino es simplemente un reconocimiento del ser, de lo que soy, para luego entender de qué está hecha la realidad. Así que no es quedarse ahí, como dice el poema. Y aceptar plenamente todo es idéntico a la verdadera iluminación. Esto es lo que llamamos el colapso de la dualidad, o al menos yo lo llamo el colapso de la dualidad, de la última dualidad entre sujeto y objeto, en el camino directo como yo lo expreso. El hombre sabio no persigue ninguna meta. Eso es algo que tenemos que entender dentro de nosotros. Ni siquiera es un hombre ni una mujer, obviamente, es la conciencia única. No persigue ninguna meta. Pero Gabo, la evolución y la salida del sufrimiento y todo eso únicamente viene desde la ignorancia. Y está bien. Esta ignorancia es un desconocimiento, no es una ignorancia de estupidez, o al menos en un sentido peyorativo. Hay un dharma, una verdad, una sola ley. ¿Has escuchado eso antes en la ley del uno? La ley es uno. Todas las demás distorsiones parten, o llamadas leyes parten de este entendimiento. Y algo que tuve que haber denotado en el poema es que dicen buscar la mente con mayúscula, mente mayúscula, con la mente minúscula, discriminatoria, es el mayor de los errores. Esto es lo que yo a menudo digo, la mente no puede solucionar a la mente. ¿Okay? La mente en mayúscula, en Zen, normalmente se refiere a la conciencia. Es la mente cósmica, la mente única. No se puede buscar a esa mente. O a veces yo hago la analogía de que no puedes contar al infinito. ¿El infinito está hecho de números? Bueno, sí. Podríamos decir que en matemáticas el infinito está hecho de números, porque es como lo estamos viendo. Pero el infinito también está hecho de imaginación, o la imaginación está hecha del infinito. Todo está hecho del infinito. No podemos contar ni imaginar nuestro camino hacia la infinidad, porque la infinidad es la base misma de la realidad. Es la base misma de nuestro ser. Actividad y descanso derivan de la ilusión. Dualidad, básicamente. En la iluminación no hay agrado ni desagrado. Otra dualidad. Todas las dualidades proceden de ignorantes deducciones. Esas deducciones obviamente son sacadas de la idea de que existe separación. Lo único que hay es unidad. Una moneda tiene dos caras, no porque esté separada, sino porque está precisamente unida. Las dos caras están unidas. Y el resto siguen hablando de dualidades. Ganancia, pérdida, correcto, incorrecto. Todos estos pensamientos tienen que finalmente ser abolidos de una vez por todas. Así que quería leer un poco de este poema que me encanta. Es uno de mis poemas favoritos en Zen. Y tiene relación con lo que estamos explorando ahorita, porque el camino positivo es precisamente este. Es uno de no trabajar con la dualidad para poder salir de ella. Es como lo que acabamos de expresar. Voy a tener pensamientos positivos y una lista de cosas buenas que hacer para eventualmente, gracias a todas esas cosas que yo hago, porque me dieron una lista de mandamientos, eventualmente llegar a la salvación. Ese fue el engaño de la religión abrahámica con los 10 mandamientos. Si haces esto, vas a ir al cielo. No, resulta que eso, o cosas muy parecidas y muchas más, son el producto de este entendimiento directo. Pero no lo vas a ganar a través de
ciertas actividades que te dicen que son las que son. No tengo más nada que decir aquí. Solamente quería compartir esa última reflexión. Lo dejo a ustedes a que lo digieran, a que lo procesen, a que lo integren. He estado activo, como ya saben, en el grupo de Telegram, compartiendo no solamente información, sino las invitaciones para el seminario de la Ley del Uno que estoy haciendo cada 2 semanas, y cada 2 semanas también una investigación hacia lo que es nuestro ser, que es mi enseñanza particular del Camino Directo. El Camino Directo lo he estado haciendo no solamente en mi mentoría, que ya lo he mencionado muchas veces, sino en el curso del Camino Directo que muchos de ustedes ya han tomado, y los que no lo han hecho todavía está en mi página. En la descripción están los enlaces. Y he querido llevar esto abierto a todo el mundo. Lo único que me limita a mí es el tiempo. Y el tiempo, siempre y cuando puedan abrir un espacio para poder compartir este entendimiento, está ahí. Así que si están interesados en esto, vayan a Telegram. Ese es el único espacio que tengo abierto, gratis, para poder hacer esta investigación, reunirnos juntos y poder compartir, explorarlo. Porque esto no es un entendimiento intelectual nada más. Hay que saborearlo, hay que darle vueltas, hay que realmente experimentarlo para poder integrarlo. De otra manera no se integra. No tengo más nada que decir, sino agradecerles por estar en este camino conmigo y por ir de la mano en este proceso. No tengo más que agregar, por supuesto, en esta sesión. Nos quedan 6 sesiones más y terminamos la Ley del Uno. Estoy emocionado por terminarla por razones que voy a explicar al final de la serie, pero en la próxima sesión va a ser sobre material personal, como ya dije, totalmente. Así que sin más nada que decir, que pasen un feliz día o feliz noche donde sea que estén. Cuídense mucho y nos vemos en la primera parte de la sesión 101.